El fracaso de la expectativa de la Unión Proletaria Mundial contra los burgueses dejó a Lenin perplejo y aturdido, pero despertó la inteligencia de Stalin. Y Stalin entonces inventó ¿qué cosa? La Gran Guerra Patriótica. Fue así como él llamó a la Segunda Guerra Mundial. La guerra de Rusia contra Alemania fue la Gran Guerra Patriótica. Entonces, uniendo a los rusos contra el enemigo externo, exactamente en el sentido de Enrico Corradini, que es la revolución de la nación contra el enemigo externo. Corradini decía, son las naciones, no son los proletarios contra los burgueses, son naciones proletarias contra naciones burguesas. La nación dominada contra la nación dominadora. Entonces, evidente, Alemania es industrialmente mucho más avanzada que Rusia y Hitler ya estaba intentando dominar Rusia y Rusia estaba, mira, Stalin empezó a prepararse para una guerra contra Alemania mucho antes de que algún alemán se diera cuenta de eso. ¿Cómo es que él lo hizo? En primer lugar, él ofreció ayuda para que Alemania se reconstituyese militarmente, lo cual estaba prohibido por el Tratado de Versalles. Entonces él ofreció dinero, armas, asistencia técnica, tierras, terreno donde los alemanes podrían entrenarse. Entonces los alemanes montarían su ejército en Rusia. Mira, si tú armas tu ejército en la Rusia, ¿tú no crees que los rusos no van a estar mirando lo que estás haciendo, fiscalizando? Los rusos estaban viendo todo lo que los alemanes hacían para preparar su ejército. Entonces los rusos ya estaban en una posición estratégicamente superior. Tropas rusas ya estaban apiñadas a lo largo de la frontera con Alemania, desde mucho antes. Ahora, Stalin solo falló en una cosa, él no previó que Hitler se iba a anticipar. ¿Por qué? Ahí había un prejuicio, él creía que los nazis eran irracionales, eran locos. Y él decía, no, ellos son capaces de hacer la revolución, pero no son capaces de gobernar. Equivocado. Él se creía muy superior a Hitler, así como Hitler se encontraba muy superior a él. Ambos estaban engañados. Entonces él no previó que Hitler se iba a anticipar, que fue lo que él hizo. Hitler recibió, no se sabe cómo, hasta el día de hoy, no se sabe cómo llegó la información a él, que los rusos que estaban en la frontera listos a invadir a Alemania, porque la idea de Stalin era la siguiente, de incentivar la guerra de los alemanes contra las potencias occidentales, usar a Alemania como arma contra las potencias occidentales. Dejémoslos ir contra Francia, Inglaterra, van allá, derrotan a los franceses e ingleses, pero van a estar debilitados, luego nosotros entramos por atrás y lo que ellos ganaron nosotros lo llevamos. Esa fue la idea. Él llamaba a Alemania de el barco rompehielos de Rusia. Ellos van por delante, destruyen todo, nosotros vamos luego y tomamos. Y fue exactamente lo que él terminó haciendo. Mira, el gran vencedor de la guerra fue Rusia y solamente Rusia, que duplicó su territorio. Rusia antes era una nación paupérrima, aislada, sin relevancia diplomática ni comercial ninguna, se convirtió en una gran potencia con la guerra, de acuerdo con el plan de Stalin. Por eso digo que Stalin fue por lejos el estratega más grande del siglo XX. Los otros son todos idiotas cerca de él. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él adoptó la retórica, la propaganda ideológica de Mussolini. No solamente él transformó la guerra, la Segunda Guerra, en la Gran Guerra Patriótica, pero él adoctrinó a los partidos comunistas de todas partes para que hicieran alianzas con sus burguesías nacionales contra el enemigo imperialista externo. Y esto fue literalmente el programa del PCB, Partido Comunista Brasilero, no del PC, es del viejo PCB. Ustedes pueden leer toda la historia. Y entonces era una unión nacional para fomentar, inclusive fomentar el capitalismo nacional, porque la burguesía local es nuestra amiga. El enemigo es el imperialista, entonces en vez de hacer la guerra contra la burguesía, nos unimos con ella
para hacer primero la revolución burguesa y romper el poder del enemigo externo, del imperialista. Y luego el socialismo queda para después, para el día de San Nunca, de San Blando. Este era el programa del PCB, tanto que tú vieras que el nacionalismo antiimperialista fue la tónica del PCB. Todavía quedaban, en la época había un libro muy famoso que se llamaba Un día en la vida de Brasilini, publicado por una editora de un comunista. Y un día en la vida del brasilero era lo siguiente. El brasilero salía a la calle y todo lo que él encontraba venía de afuera, de canadiense, Inglaterra. Entonces el imperialismo estaba omnipresente y el pobre brasilero estaba ahí dándole dinero al imperialista todo el tiempo.